Mi hermana me dijo que hiciera las maletas y me fuera a un hostal durante el verano para que su pandilla pudiera ocupar mi dormitorio. Mis padres se quedaron sentados y la dejaron decirlo. Los miré y pensé, ¿cómo llegó mi familia a sentirse tan cómoda dando órdenes en mi casa? El sol de la mañana apenas comenzaba a filtrarse por los grandes ventanales de mi casa en la costa. Estaba sentada en la terraza de cedro, con una taza de café bien cargado calentándome las manos. Escuchando el ritmo de las olas rompiendo contra las rocas de abajo. Había pasado 5 años trabajando semanas de 60 horas como coordinadora de logística marina. Rastreando buques de carga por todo el mundo. Sobreviviendo a base de comida para llevar fría y pura fuerza de voluntad para poder permitirme este pedazo de paz de $1.200.000. Era mi santuario. Entonces la puerta corrediza de cristal se abrió con un chirrido. Mi hermana de 23 años, Vesper, salió a la terraza. Llevaba una bata de seda que estaba bastante segura de que me pertenecía. Su teléfono agarrado en una mano como un salvavidas. No dijo buenos días. No miró la vista al mar. Se dirigió directamente a mi pequeña mesa del patio. Golpeó un folleto brillante y de colores vivos junto a mi taza de café y se cruzó de brazos. Necesitas desalojar para el fin de semana, dijo Vesper. Su voz era plana. Con ese tono inconfundible de alguien que estaba completamente acostumbrada a conseguir lo que quería. Mis amigos llegan en avión el lunes para grabar contenido de blogs de verano. Necesitamos tu suite principal para instalar la iluminación y el espacio del estudio principal. Te puedes quedar aquí. Miré el folleto. Era de un hostal juvenil barato y abarrotado junto al ruidoso paseo marítimo turístico. El tipo de lugar que olía a cerveza rancia y sueños rotos. Miré fijamente el papel barato, y luego de nuevo a mi hermana. La pura audacia de su demanda flotaba en el aire salado de la mañana, densa y sofocante. ¿Has perdido la cabeza?, pregunté, con la voz peligrosamente baja. Antes de que Vesper pudiera lanzar su defensa, mis padres salieron a la terraza. Mi padre, Gideon, un inspector de construcción de la ciudad jubilado. Se rascaba el estómago mientras mi madre, Rowena, llevaba su té de hierbas. Se acomodaron en las tumbonas que yo había elegido meticulosamente, por las que pagué $2.000. Y suspiraron de comodidad. Rowena me miró. Con sus ojos suaves y suplicantes de esa manera manipuladora que había perfeccionado durante décadas. Solo ten paciencia. Althea. Tu hermana está tratando de construir su carrera. ¿Sabes lo importante que es su presencia en las redes sociales en este momento? Es solo por el verano. Está construyendo una carrera echándome de la casa que yo poseo. Repliqué, la ira burbujeando en mi pecho como alquitrán caliente. Gideon hizo un gesto despectivo con la mano, sin apartar la vista de la gaviota que observaba. No hagas un escándalo de la nada. Althea. Trabajas todo el día de todos modos. Apenas usas esa habitación grande. La familia ayuda a la familia. La familia ayuda a la familia. La frase resonó en mi mente, una broma amarga y retorcida. Si fueras una mosca en la pared. Pensarías que yo era la adolescente ingrata que se negaba a hacer las tareas. No una propietaria de 28 años siendo desalojada de su propia propiedad por sus invitados. Porque eso es exactamente lo que eran, invitados. Hace 6 meses, me habían llamado presas del pánico. El sótano de su casa en los suburbios se había inundado debido a una tubería reventada. Afirmaron que las reparaciones llevarían semanas, tal vez un mes. Me rogaron que los dejara quedarse en mis habitaciones de invitados solo hasta que el olor a moho desapareciera. Dudé, recordando cada desaire, cada momento de ser la hermana mayor invisible. Pero los dejé entrar. Abrí mis puertas a las personas que nunca habían abierto sus carteras o sus corazones por mí. 2 semanas se convirtieron en 2 meses. 2 meses se transformaron en medio año. Los retrasos del contratista siempre eran vagos, las excusas siempre cambiantes, y lentamente. Como una podredumbre progresiva, se apoderaron de mi santuario. No sucedió todo de una vez.
Las dinámicas familiares tóxicas nunca lo hacen. Comenzó con pequeñas invasiones. Rowena reorganizó los gabinetes de mi cocina porque no le gustaba donde guardaba las especias. Gideon comenzó a estacionar su pesado camión en mi lugar designado, obligándome a aparcar al final de la calle. Pero Vesper era la peor. Recuerdo haber llegado a casa agotada de un turno brutal coordinando un envío de carga retrasado desde Rotterdam. Entré en mi sala de estar, anhelando nada más que silencio y la comodidad de mi sofá de cuero hecho a medida. Era un sofá de cuero italiano de $4.000, el primer mueble de verdad que había comprado nuevo. Cuando encendí las luces, me quedé helada. Vesper estaba despatarrada sobre él, profundamente dormida. Pero ese no era el problema. El problema eran las manchas oscuras de color óxido untadas sobre el prístino cuero crema. Se había aplicado una loción de bronceado falso barata y pegajosa y no se había molestado en poner una toalla. El olor químico en el aire era nauseabundo. La desperté furiosa, exigiendo saber qué había hecho. Ella simplemente puso los ojos en blanco, quejándose de cómo estaba arruinando su ciclo de sueño. Cuando Gideon salió de la habitación de invitados, señalé el cuero arruinado, con las manos temblando. «Mira esto», exigí. Arruinó un sofá de $4.000. Gideon apenas lo miró. Me miró con inmensa molestia. «Coge una toallita húmeda». «Altia. Deja de gritar». Vesper está ocupada editando sus fotos. No tiene tiempo para fregar muebles ahora mismo. Es solo un sofá. Ganas mucho dinero. Puedes comprar otro. Terminé de rodillas a las 2 de la mañana, fregando las manchas con un limpiador de cuero especializado. Las lágrimas de pura frustración quemándome los ojos. No veían mi casa como un hogar. La veían como un hotel gratuito, y me trataban como a la sirvienta no remunerada. Y ahora querían degradarme de sirvienta a exiliada. Miré a Vesper, que ahora estaba navegando por su teléfono, completamente indiferente al hecho de que acababa de exigir que me mudara a un hostal. Miré a mis padres, que estaban bebiendo sus bebidas en mi terraza, respirando mi aire, disfrutando de la vida que yo había construido con mi propia sangre y sudor. Pensaron que cedería. Pensaron que siempre sería el saco de boxeo tranquilo y obediente que habían moldeado. Pero mientras miraba el folleto del hostal ondeando al viento, algo dentro de mí se rompió. Una fría y dura comprensión se instaló en mis huesos. No iba a hacer mis maletas. Iba a hacer las suyas. Pero necesitaba un plan. Para entender por qué la demanda de mi hermana no era solo molesta, sino profundamente agresiva e insultante, tienes que entender el Museo del Dolor. Esa fue mi infancia. Mi familia no solo favorecía a Vesper. Adoraban en el altar de su existencia mientras a mí me trataban como una ocurrencia tardía conveniente. Un personaje secundario en la película de su vida. Volví a entrar en la casa, dejándolos en la terraza. Me moví por el pasillo, mis dedos rozando el yeso frío de las paredes que yo misma había pintado. Cada paso que daba se sentía pesado con los fantasmas de traiciones pasadas. Abrí la puerta de mi oficina en casa, o más bien lo que solía ser mi oficina en casa. Se suponía que esta habitación era mi espacio tranquilo. Tenía un pesado escritorio de roble, una pared de estanterías y una vitrina para mis maquetas de barcos antiguos. Construir esos barcos era mi terapia. Llevaba cientos de horas, pinzas, lupas y una paciencia infinita aparejar las diminutas velas y pegar los intrincados tablones de madera. Eran mi orgullo. Ahora la habitación olía a perfume barato y laca en aerosol. Vesper había decidido que el armario de la habitación de invitados era demasiado pequeño para su creciente guardarropa de compras de moda rápida. Sin preguntar, había metido 2 enormes percheros de metal en mi oficina. Mi escritorio estaba enterrado bajo montones de collares enredados, paquetes de relaciones públicas sin abrir y zapatos desechados. Pero el verdadero golpe bajo fue la esquina donde solía estar mi vitrina. Había desaparecido.
En su lugar había un ridículo aro de luz y una silla de terciopelo rosa. El pánico se apoderó de mi garganta. Revolví la habitación, arrojando a un lado sus vestidos sintéticos baratos, buscando frenéticamente. Los encontré en el garaje 2 días después. Metidos en una bolsa de basura negra de alta resistencia. Los delicados mástiles de mi galeón español estaban partidos por la mitad. El aparejo del clipper estaba enredado y roto. Cientos de horas de mi vida. Aplastadas y tiradas como basura simplemente porque Vesper necesitaba mejor iluminación para sus tutoriales de maquillaje. Cuando confronté a Rowena al respecto, ella solo suspiró. Solo eran juguetes. Altia. Estaban acumulando polvo. Vesper necesitaba el espacio para su marca. Tienes que dejar de ser tan egoísta. ¿Egoísta? Esa era su palabra favorita para mí. Me senté en el borde de la silla de terciopelo rosa de Vesper. Los pedazos rotos de mi pasado destellando ante mis ojos. La palabra egoísta me devolvió a la graduación de mi escuela secundaria. Me había graduado como la mejor de mi clase. Había ganado una beca académica completa, la única razón por la que pude ir a la universidad. Había ahorrado durante meses trabajando en un restaurante para comprar un hermoso vestido verde. Esmeralda para la ceremonia. Mis padres habían prometido llevarme a una buena cena después para celebrar. Estaba de pie en la sala de estar sosteniendo mi placa de valedictorian, esperando y esperando. Entonces un grito espeluznante estalló desde el baño de arriba. Vesper, que tenía 14 años en ese momento. Se había pillado el dedo en el cajón y se había roto la uña acrílica. Sollozaba histéricamente, gritando que su mano estaba desfigurada, que su vida estaba arruinada. Mis padres subieron corriendo las escaleras presas del pánico. Pasaron las siguientes 3 horas poniéndole hielo en el dedo, dándole helado y consolándola. Nunca volvieron a bajar. Nunca me llevaron a cenar. Terminé conduciendo yo misma hasta un autoservicio de comida rápida con mi vestido verde esmeralda. Comiendo papas fritas frías sola en el estacionamiento. Mirando mi placa de valedictorian en el asiento del pasajero. Pero las traiciones financieras siempre fueron las más profundas. Cuando tenía 20 años. Había estado trabajando 60 horas a la semana haciendo turnos dobles en un almacén de logística. Organizando contenedores de envío en el frío glacial. Vivía a base de fideos ramen y café instantáneo. Logré ahorrar $15,000. Era mi fondo de emergencia, mi boleto para finalmente comprar una pequeña casa para empezar. Lo había mantenido en una cuenta de ahorros conjunta que mi madre había abierto para mí cuando era adolescente. Un error que lamentaría por el resto de mi vida. Un martes, fui al cajero automático para retirar $20 para gasolina. La máquina mostró un error de fondos insuficientes. Mi corazón se detuvo. Corrí a la sucursal del banco, aterrorizada, pidiéndole al cajero que verificara mi saldo. ¿Cero? Conduje hasta la casa de mis padres, con las manos temblando en el volante. Cuando entré en el camino de entrada, había un convertible rojo brillante, ligeramente usado. Estacionado allí. Vesper estaba posando junto a él, riendo mientras Gideon tomaba fotos. Confronté a mi madre en la cocina, exigiendo saber dónde estaba mi dinero. Rowena ni siquiera pareció culpable. Continuó cortando verduras para una ensalada. Lo tomamos prestado, Altia, dijo casualmente. Vesper necesitaba un coche fiable para su trayecto a la universidad. El autobús es demasiado peligroso para una chica joven y bonita como ella. Te lo devolveremos eventualmente. Nunca me devolvieron un solo centavo. Los $15,000 se desvanecieron en la vida social de Vesper, su tanque de gasolina. Su vanidad infinita. Cuando lloré y grité que eran los ahorros de mi vida. Gideon había amenazado con echarme de la casa por ser irrespetuosa con mi madre. Me mudé al día siguiente. Durmiendo en el sofá de un amigo durante 3 meses hasta que pude pagar un estudio barato. Había construido mi imperio desde cero, completamente sola. Cada ladrillo.
Cada tabla de madera en esta casa costera fue pagado con el sudor que a ellos nunca les importó ver. Me levanté de la silla de terciopelo en mi oficina en ruinas. Había tolerado su presencia durante 6 meses porque una parte patética y enterrada de mí todavía anhelaba la aprobación de mis padres. Pensé que tal vez si les mostraba cuán exitosa me había vuelto, si les proveía cuando necesitaran ayuda, finalmente me mirarían y dirían que estaban orgullosos. Pero no estaban orgullosos. Solo estaban hambrientos. Lo había soportado todo. La graduación arruinada, los $15.000 robados, las maquetas de barcos destruidas. Pero exigir que me fuera de mi propia casa para que Vesper pudiera jugar a las simulaciones con sus amigos influencers. Había apretado los dientes y aguantado porque pensé que se irían pronto. Pero lo que no sabía era que estaban tramando un plan para drenar lo más valioso que poseía. Estaba harta de ser la víctima. El Museo del Dolor estaba oficialmente cerrado al público. Los verdaderos límites de la paciencia humana rara vez se ponen a prueba con una sola explosión. Se erosionan lentamente por 1000 pequeños cortes. Para el jueves por la tarde, mi paciencia no solo estaba erosionada. Era un páramo estéril. Estaba trabajando desde la isla de la cocina, escribiendo furiosamente un correo electrónico a una autoridad portuaria en Singapur tratando de desviar un envío retrasado de productos electrónicos. Había elegido deliberadamente la cocina porque la señal de wifi era más fuerte y porque quería vigilar mi entorno. La puerta principal se abrió de golpe y risas fuertes y odiosas resonaron por el pasillo. Vesper entró, seguida por su mejor amiga y autoproclamada asistente, Junia. Junia tenía 23 años. Usaba demasiada brillantina y tenía una voz que sonaba como un tenedor rascando un plato de cerámica. Prácticamente vivía en mi casa en este punto, constantemente animando a Vesper y tratándome como a la ayuda contratada. Oh, Dios mío, la iluminación en el baño de invitados es tan mala, se quejó Junia en voz alta, dejando caer un enorme bolso de diseñador directamente sobre mi encimera de granito pulido, fallando a mi portátil por centímetros. ¿Cómo haces siquiera tu rutina de cuidado de la piel aquí, Ves? Lo sé, ¿verdad? Suspiró Vesper dramáticamente. Por eso necesitamos la suite principal. La luz natural allí es impecable. Vamos a mudar mis cosas. ¿El domingo? Hablaban sobre mí como si fuera un mueble. Me mordí la lengua tan fuerte que saboreé sangre. Cerré mi portátil lentamente, respiré hondo y me acerqué al refrigerador. Había pasado 2 horas la noche anterior preparando comidas. Había hecho una hermosa y saludable ensalada de quinoa y pollo a la parrilla con una vinagreta de limón casera, empaquetada ordenadamente en un recipiente de vidrio para mi turno de noche en la oficina. Abrí el refrigerador. Mi recipiente había desaparecido. Me di la vuelta. Junia estaba sentada en mi mesa de comedor, quitando la tapa de mi recipiente de vidrio. Sin preguntar, sin una pizca de vacilación. Clavó un tenedor en mi almuerzo cuidadosamente preparado y se metió un bocado enorme en la boca. La miré fijamente, genuinamente atónita por la pura falta de modales. Disculpa, dije, con la voz tensa. Ese es mi almuerzo. Junia masticó con la boca abierta, haciendo una mueca. Tragó y me miró con desdén. Oh, culpa mía. Vesper dijo que podía coger lo que fuera de la nevera. Para ser sincera, es un poco soso. ¿Tienes algún aderezo ranch? Esta vinagreta es demasiado ácida. Insultó mi cocina mientras robaba mi comida en mi propia casa. Miré a Vesper, esperando algún tipo de disculpa o intervención. Vesper simplemente se encogió de hombros, abriendo una botella de agua con gas. No seas rara con la comida, Altia. Es solo pollo. Te compraré un sándwich más tarde o algo. Agarré el recipiente de vidrio justo de debajo del tenedor de Junia. Ignorando su grito ahogado de indignación, y vertí todo el contenido en el triturador de basura. Accioné el interruptor, dejando que el fuerte ruido de molienda ahogara sus quejas. Antes de que pudiera darme la vuelta para echar a Junia, Gideon entró pesadamente en la cocina.
Sostenía un trozo de papel, con la cara enrojecida por la irritación. Lo golpeó sobre la isla de la cocina junto a mi portátil. «Explica esto, Altia», exigió. Miré hacia abajo. Era la factura de electricidad mensual que había impreso antes. El total, rodeado en rojo, era de $800. Para una mujer soltera que vive sola, mi factura rara vez superaba los $150. Pero con Vesper poniendo el aire acondicionado central a 65 grados con las ventanas abiertas. Dejando todas las luces de la casa encendidas. Y Gideon usando sus enormes herramientas eléctricas en el garaje todo el día para sus proyectos de hobby. El consumo de energía se había disparado. ¿Explicar qué?, pregunté fríamente. Es la factura de la luz. Se ha quintuplicado desde que todos se mudaron. Iba a pedirles que contribuyeran este mes. Gideon se burló, un sonido áspero y feo. Cruzó sus gruesos brazos sobre su pecho. ¿Contribuir? Somos invitados en esta casa. Las tuberías en nuestra casa todavía están completamente arruinadas. ¿Sabes? Estamos luchando con los honorarios del contratista. Y aquí estás tú. Ganando un salario de 6 cifras. Acosando a tu propio padre por unas pocas monedas. Ganas tanto dinero. ¿Por qué te importan unos pocos dólares de cambio? La familia es lo primero. Altia, tienes que dejar de ser tan codiciosa. ¿Codiciosa? Me robaron $15.000, arruinaron mi sofá de $4.000, bebieron mi café, comieron mi comida. Dispararon mis facturas a $800, y me llamaron codiciosa. El gaslighting era tan intenso que me nubló la vista. $800 no son monedas, papá, dije, mi voz desprovista de toda calidez. Y el contratista que contrataste me dijo la semana pasada que el sótano ha estado seco durante 2 meses. Estás alargando las reparaciones cosméticas porque te gusta vivir aquí sin pagar alquiler. El rostro de Gideon se oscureció. Odiaba que lo pillaran en una mentira. Escúchame, jovencita, gruñó, apuntando con un dedo grueso a mi cara. No me hablas así bajo ningún techo. No tienes respeto. No me extraña que estés aquí sentada sola. Sin marido ni familia propia. Alejas a todo el mundo con tu horrible actitud. Se dio la vuelta y salió furioso de la cocina, marchando de regreso a su habitación de invitados. Vesper y Junia intercambiaron una mirada de satisfecha complacencia. Susurrándose mientras se dirigían a la sala de estar para filmar cualquier tontería que estuvieran planeando para el día. Me quedé sola en la cocina. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia tan pura y fría que se sentía como agua helada en mis venas. Más tarde esa noche, la casa estaba relativamente tranquila. Vesper y Junia habían salido a un bar de moda en el centro usando la tarjeta de crédito secundaria. Qué estúpidamente le había dado a Vesper para comestibles y emergencias meses atrás. Mis padres estaban dormidos. Entré en la sala de estar para apagar las luces que Vesper inevitablemente había dejado encendidas. Sobre la mesa de café, su iPad estaba a la vista, la pantalla iluminándose con una notificación. Normalmente nunca invadiría la privacidad de alguien. Pero el puro derecho que había presenciado hoy me empujó al límite. Me acerqué y toqué la pantalla. Había dejado su aplicación de mensajería abierta. Era un chat grupal titulado Summer Villa Squad. Había 6 miembros en él. Me desplacé ligeramente hacia arriba. Lo que leí hizo que mi estómago se desplomara. Vesper no solo había invitado a sus amigos para una visita de verano casual. Estaba monetizando activamente mi propiedad. Mensaje de Vesper: hola chicas. La villa de playa está totalmente asegurada para todo el verano. Luz natural. Acceso a playa privada, todo. Solo un recordatorio. La entrada para la estancia de verano es de $1.500 por persona. Envíenmelo a mi Venmo antes del viernes para que pueda preparar las cestas de bienvenida VIP. Mensaje de la amiga 1 enviado. ¡Qué emoción! ¿Pero qué hay de tu hermana? ¿No será una molestia?
Mensaje de Vesper. No se preocupen por el troll. Mis padres se están encargando de ella. Prometen acosarla hasta que se quede en un hostal barato junto al paseo marítimo. Es totalmente cobarde. Cederá. Toda la casa es nuestra a partir del lunes. Miré la pantalla brillante. $1.500 por persona. 5 amigas. Estaba recaudando $7.500 para alquilar una casa que no le pertenecía mientras conspiraba activamente con mis padres para manipularme hasta que abandonara mi propia propiedad. No solo me faltaban el respeto. Estaban llevando a cabo una operación furtiva dentro de mi sala de estar. Coloqué suavemente el iPad de nuevo sobre la mesa exactamente como lo encontré. No grité. No lloré. Subí las escaleras hasta mi suite principal. Cerré la puerta con llave detrás de mí y me senté en el borde de mi cama en la oscuridad. Había estado jugando a la defensiva durante 28 años. Era hora de pasar a la ofensiva. A la mañana siguiente, un viernes, el aire en la casa se sentía pesado. Cargado con el tipo de electricidad estática que precede a una violenta tormenta. Me desperté antes de mi alarma, mi mente corriendo con los cálculos de la logística. De la misma manera que trazaba complejas rutas de envío. Pero esta vez, la carga era mi dignidad, y el destino era el control absoluto. Bajé a la cocina, me serví una taza de café solo y esperé. Sabía que harían su movimiento hoy. Vesper necesitaba asegurar la casa antes de que sus invitados de pago llegaran el lunes. Efectivamente, exactamente a las 8 de la mañana, Rowena entró en la cocina. Estaba vestida con su habitual ropa bohemia y holgada, llevando una carpeta. Tenía esa suave sonrisa maternal pegada en su rostro. La que usaba justo antes de clavarme un cuchillo en la espalda. Buenos días, cariño, dijo, su voz goteando miel artificial. ¿Dormiste bien? Dormí bien, madre, respondí, apoyándome en la encimera, tomando un sorbo lento de mi café. No le ofrecí una taza. Dejó la carpeta sobre la isla de granito y la abrió. Dentro había un único documento, pulcramente impreso. Parecía oficial, formateado con texto negro grueso y líneas para firmas en la parte inferior. Tu padre y yo estuvimos hablando anoche, comenzó Rowena. Suspirando como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Sabemos que las cosas han estado tensas últimamente. Sabemos que te sientes un poco abrumada con todos nosotros aquí. Levanté una ceja pero permanecí en silencio. Deja que cabe el hoyo. Vesper tiene una oportunidad masiva en este momento, continuó Rowena. Golpeando el papel con su uña perfectamente cuidada. Una gran marca de estilo de vida quiere patrocinar su contenido de verano. Pero necesitan ver que tiene una ubicación estable y lujosa para las sesiones. Necesitan una prueba de residencia por motivos de seguro. Así que hicimos que un amigo abogado redactara esto. Deslizó el papel hacia mí. Miré hacia abajo. Se titulaba Transferencia temporal de derechos de ocupación y gestión. Leí rápidamente la jerga legal. Mi trabajo de logística requería que leyera densos contratos de autoridades portuarias todos los días. Sabía exactamente lo que estaba viendo. Esto no era una simple prueba de residencia. Este documento, si se firmaba, le otorgaría legalmente a Vesper los derechos de un inquilino principal durante los próximos 6 meses. Le daría la autoridad legal para dictar quién vivía en la casa, gestionar las cerraduras y, esencialmente, tratar la propiedad como su propio negocio de alquiler. Si firmaba esto, legalmente necesitaría darle un aviso formal de desalojo para sacarla. Un proceso que podría llevar meses en este estado. Estaban tratando de robar legalmente mi casa. Es solo una formalidad, Altia, engatusó Rowena, su voz suave y tranquilizadora. Solo le muestra al patrocinador que Vesper está a cargo de la ubicación durante el verano. No significa nada. Solo tienes que firmar en la línea de puntos y luego puedes hacer unas maletas y dirigirte a ese agradable hostal por unas semanas.
Piénsalo como unas vacaciones para ti. ¿Trabajas? Demasiado. Levanté la vista del papel. Miré a la mujer que me dio a luz. Por primera vez en mi vida, no sentí absolutamente nada. Ni ira, ni tristeza, ni un anhelo desesperado por su amor. El cordón emocional que me ataba a ella se rompió, limpio y final. No me veían como una hija. Me veían como un recurso para ser explotado, un obstáculo para ser manipulado. Un banco con función de limpieza. Una transferencia temporal de derechos de gestión, leí en voz alta. Mi voz resonando en la silenciosa cocina, para que Vesper pueda asegurar un patrocinio. Exacto, sonrió Rowena, aplaudiendo ligeramente. ¿Ves? Sabía que lo entenderías. Siempre eres la inteligente y práctica de la familia. Soy práctica, acepté lentamente. Cogí el documento. Rowena me tendió un bolígrafo de plata, sus ojos brillando con anticipación codiciosa. Tomé el papel con ambas manos y, con un movimiento rápido y brusco, lo partí justo por la mitad. Rowena jadeó, retrocediendo un paso, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Altia, ¿qué estás haciendo? Ese es un documento legal. Es basura, dije tranquilamente. Rasgando los pedazos de nuevo y dejando caer el confeti sobre la encimera de granito. Y también lo es la mentira que acabas de contarme. No hay patrocinio de marca. Madre. Leí el iPad de Vesper anoche. Sé que les está cobrando a sus amigos $1.500 por cabeza para tratar mi casa como un resort barato. Sé que tú y papá prometisteis acosarme para que saliera de mi propio dormitorio principal. El color desapareció del rostro de Rowena. Su boca se abrió y se cerró como un pez asfixiándose en tierra firme. La dulce fachada maternal se derritió, revelando a la mujer aterrorizada y calculadora que había debajo. Tú fisgoneaste en el dispositivo privado de tu hermana, tartamudeó Rowena, tratando de echarme la culpa. Esa es una grave violación de la privacidad, Altia. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? Reí, un sonido áspero y sin humor. Estás de pie en la casa que compré, entregándome un documento fraudulento para robar mis derechos legales para que tu niña de oro pueda llevar a cabo un esquema de subarrendamiento ilegal. ¿Y te preocupa la privacidad de la pantalla? Somos tu familia, gritó Rowena, abandonando por completo la actuación. Te criamos. Nos lo debes. No os debo nada, declaré, mi voz tan dura como la encimera de granito. Pagué mi deuda cuando os dejé vivir aquí durante 6 meses sin pagar alquiler. Pagué mi deuda cuando robasteis mis $15.000. El banco está oficialmente cerrado. Le di la espalda, cogí la bolsa de mi portátil y me dirigí a la puerta principal. Tenía una reunión a la que asistir, y no era en la oficina de logística. Si estuvieras en mi lugar, probablemente les gritarías en la cara, ¿verdad? Tirarías su equipaje al jardín y llamarías a la policía. Yo no hice eso. La ira ruidosa es para los débiles. Prefiero el silencio tranquilo de un huracán a punto de tocar tierra. Conduje directamente a la ciudad, la carretera costera serpenteando a lo largo de los acantilados. El océano se veía gris y turbulento hoy, coincidiendo perfectamente con mi estado de ánimo. No fui a mi oficina en la compañía naviera. En cambio, entré en el pulido garaje subterráneo de un edificio corporativo de alta gama en el distrito financiero. Tomé el ascensor hasta el piso 15 y entré en la elegante área de recepción con paredes de cristal de Sterling & Hayes. Un bufete de abogados de bienes raíces de primer nivel. Me acerqué a la recepcionista. Altia para ver a Casen, dije. Casen era un viejo amigo de la universidad. Mientras yo hacía turnos dobles en el almacén. Él estudiaba para el examen de abogacía en la cabina de la biblioteca junto a mí. Nos unimos por el café barato y el agotamiento mutuo. Ahora era un abogado de propiedad despiadado y brillante y la única persona en la que confiaba para manejar este desastre de manera legal y decisiva. Casen salió de su oficina, ajustándose su corbata cara y sonrió cálidamente.
Me hizo pasar a su espaciosa oficina, cerrando la pesada puerta de roble detrás de nosotros, aislando el ruido de la ciudad. Altia, dijo, sirviéndome un vaso de agua con gas. Ha pasado demasiado tiempo. Aunque, dado el tono frenético de tu mensaje de texto de esta mañana. Supongo que esto no es una visita social. Me senté en la silla de invitados de cuero, tomando una respiración profunda. El contraste entre el entorno profesional y ordenado de Kasen y el caos tóxico de mi casa era discordante. Pasé los siguientes 20 minutos exponiendo exactamente lo que había estado sucediendo durante los últimos 6 meses. Le conté sobre los muebles arruinados, las facturas crecientes, el bronceado falso, los $15.000 robados del pasado, los mensajes de texto en el iPad y, finalmente, el documento fraudulento que Rowena había intentado obligarme a firmar esa mañana. Kasen escuchó en silencio, su expresión cambiando de una preocupación amistosa a una indignación fría y profesional. Tomó notas meticulosas en un bloc de notas legal amarillo. Cuando terminé, la habitación quedó en silencio por un largo momento. Están tratando de establecer derechos de ocupante ilegal, o al menos un acuerdo de arrendamiento verbal que requeriría un proceso formal de desalojo de 60 a 90 días. Explicó Kasen, golpeando su bolígrafo contra el escritorio. Si hubieras firmado ese papel, les habrías entregado una ventaja enorme. Gracias a Dios que lo rompiste. Quiero que se vayan, Kasen, dije, con voz firme. No quiero una larga y prolongada batalla judicial. Quiero extirparlos quirúrgicamente de mí. Propiedad antes de que esos 5 amigos gorrones aparezcan el lunes. Kasen se inclinó hacia adelante, encendiendo sus 2 monitores. Revisemos primero la base de datos municipal. Dado el historial de tu padre como inspector de construcción de la ciudad, no me extrañaría que intentara algo turbio con la zonificación o los límites de la propiedad para usarlo en tu contra. Sus dedos volaron sobre el teclado. Observé sus ojos escanear la pantalla. De repente, dejó de teclear. Frunció el ceño, inclinándose más cerca del monitor. Altia, dijo, con un tono muy serio. ¿Autorizaste alguna modificación estructural en tu propiedad en los últimos 30 días? ¿Qué? No, absolutamente nada, respondí, la confusión apoderándose de mí. Kasen giró el monitor para que pudiera ver. En la pantalla se mostraba una solicitud oficial de permiso de zonificación y construcción municipal. Estaba presentada bajo la dirección de mi casa en la costa. Hace 2 semanas, se presentó una solicitud al Departamento de Planificación de la ciudad. Leyó Kasen en voz alta, con la voz tensa. Solicita permiso para alterar fundamentalmente los muros de carga en el 2º piso. Apuntando específicamente a la suite principal. El plan es convertir el dormitorio y el baño adyacente en un espacio de estudio de concepto abierto de 2 pisos. El costo estimado de construcción es de $75.000. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Agarré los reposabrazos de la silla de cuero con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Quién la presentó?, susurré, aunque ya sabía la respuesta. Gideon, confirmó Kasen, señalando el nombre del solicitante. Usó sus antiguas credenciales de inspector municipal para eludir la revisión preliminar estándar. Y. Mira aquí en la parte inferior. Kasen hizo zoom en un cuadro de firma digital. Allí, claro como el día, estaba mi nombre. Altia. Nunca firmé eso, dije, mi voz temblando con una mezcla aterradora de rabia e incredulidad. Eso es falsificación. La ironía de la situación era una píldora amarga de tragar. Yo era coordinadora de logística marina. Me ocupaba de contratos de flete internacional. Declaraciones de aduanas y cláusulas de responsabilidad de varios millones de dólares todos los días. Era una experta en encontrar las lagunas y la compleja jerga legal. Y aquí estaba mi propio padre, un inspector de construcción jubilado. Usando su conocimiento especializado de la burocracia municipal para falsificar mi firma y remodelar en secreto mi casa para satisfacer las delirantes fantasías de influencia de mi hermana.
Estaba planeando derribar las paredes de mi dormitorio en el momento en que me fuera a ese hostal. No solo estaban tratando de echarme. Estaban tratando de borrarme de la estructura física de mi propia casa. Esto eleva la situación de una disputa familiar civil a un asunto penal. Declaró Casen rotundamente, con sus instintos de abogado completamente activados. La falsificación en un documento municipal es una infracción muy seria. Usar sus antiguas credenciales para acelerarlo es un gran engaño. Los tenemos. Altia. Los tenemos completamente contra las cuerdas. No quiero simplemente llamar a la policía ahora mismo, dije. Mi mente trabajando a 1.000.000 de millas por hora. Si llamo a la policía ahora, simplemente se harán las víctimas. Rowena llorará. Gideon afirmará que solo intentaba ayudar a mejorar el valor de la propiedad y Vesper publicará un vídeo llorando en las redes sociales sobre cómo su malvada hermana los echó a la calle. Manipularán la narrativa. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Casen, reclinándose en su silla, una sonrisa peligrosa jugando en sus labios. El plan, dije, poniéndome de pie. Es dejar que caben sus tumbas a exactamente 6 pies de profundidad. Quieren jugar con el acceso y la autoridad. Les voy a mostrar cómo es el control absoluto. Necesito que redactes el aviso de desalojo más agresivo y a prueba de balas que la ley permita. Tenlo listo para el lunes por la tarde. Considéralo hecho, dijo Casen. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Sonreí, aunque no había alegría en ello. Voy a construir una fortaleza. Para cuando volví a la casa de la costa, era media tarde. Subí por el camino de grava y aparqué al final de la calle, evitando intencionadamente el enorme camión de Gideon que todavía bloqueaba mi sitio. Mientras subía al porche delantero, revisé el calendario familiar compartido en mi teléfono. Rowena había programado un día de spa madre-hija para ella y Vesper. Completamente financiado por la tarjeta de crédito secundaria que originalmente les había dado para comestibles de emergencia. Gideon estaba etiquetado para ir a jugar al golf en un campo municipal local. La casa estaba vacía. El momento era impecable. Abrí la puerta principal y entré. El silencio era dorado, pero no duraría mucho. Saqué mi teléfono y marqué un número que había guardado en mis contactos durante 3 años. Teren Security Solutions, respondió una voz profunda y grave en el segundo timbre. Teren, soy Altia, dije, mi voz nítida y autoritaria. Necesito un bloqueo de perímetro de emergencia y una actualización de hardware. Residencia principal. Todos los puntos de acceso exterior, hoy. Teren era un contratista de seguridad independiente que había conocido durante una auditoría de almacén años atrás. Era un hombre de muy pocas palabras, muy tatuado, increíblemente eficiente y discreto. No hacía preguntas sobre dramas domésticos. Solo aseguraba perímetros. Estaré allí en 20 minutos, respondió Teren y colgó. Mientras esperaba, abrí mi portátil en la isla de la cocina y comencé el bloqueo digital. Inicié sesión en mi portal bancario. En la tarjeta de crédito secundaria que Vesper estaba usando actualmente en el spa. Hice clic en el botón de congelar. Acceso denegado. Moví todos los fondos de la cuenta compartida de mantenimiento de la casa de emergencia directamente a una cuenta de ahorros offshore privada de alto rendimiento a mi nombre únicamente. A continuación, inicié sesión en el enrutador de la red doméstica. Cambié la contraseña del Wi-Fi de Summer Vibes a una cadena aleatoria de 24 caracteres alfanuméricos. Desactivé la red de invitados por completo. Que Vesper intente subir sus blogs de alta definición usando sus datos móviles limitados. Exactamente 20 minutos después. Una furgoneta de trabajo negra de alta resistencia entró marcha atrás en mi entrada. Teren salió, llevando 2 enormes maletines Pelican de equipo. No sonrió, solo me dio un asentimiento cortés mientras subía los escalones. ¿Qué tenemos?, preguntó, dejando los pesados maletines en el suelo de madera. Revocación total de acceso, le indiqué, señalando la puerta principal. Las correderas del patio trasero.
La entrada lateral del garaje y la puerta del dormitorio principal. Retira todos los cerrojos mecánicos. Quiero cerraduras biométricas de grado militar en todas las puertas exteriores. Combinación de huella dactilar y escaneo de retina para la delantera. Teclados digitales de alta seguridad en el resto. Quiero que los códigos de acceso maestros se aleatoricen y solo los conozca yo. Y asegúrate de que las placas de cierre físicas estén reforzadas con acero profundo en los marcos de las puertas. Nadie echa abajo estas puertas. Teren solo gruñó en aprobación, abriendo los pestillos de sus maletines para revelar filas de hardware de metal pesado y elegante. Buena jugada. Las cerraduras mecánicas estándar son una broma de todos modos. Dame 3 horas. Pasé esas 3 horas paseando por la casa, observando la transformación. En lugar de decirte lo satisfactorio que fue, ojalá pudieras escuchar los sonidos. El agudo gemido del taladro industrial mordiendo los marcos de madera de las puertas. El pesado clac metálico de las viejas cerraduras de latón siendo arrancadas violentamente y arrojadas a un cubo de chatarra. El sólido y pesado supum de los nuevos cerrojos reforzados con acero deslizándose en su lugar. Era el sonido de un puente levadizo subiendo. Teren se movió con precisión metódica. Instaló un elegante escáner biométrico negro en la puerta principal. Cableó microcámaras ocultas de alta definición en las luminarias del porche y los aleros del patio trasero que transmitían directamente a un servidor seguro en mi teléfono. A las 6 de la tarde, la casa era una fortaleza digital. Teren me entregó una tableta para registrar mis datos biométricos. Presioné mi pulgar contra el frío escáner de cristal. ¿Pito? Un sonido agudo y validador que mostraba una luz verde. Eres la única administradora, dijo Teren, guardando sus herramientas. Si alguien intenta forzar las carcasas o introduce un código incorrecto 3 veces. Se activa una alarma silenciosa instantánea en tu teléfono y se introduce un pasador de acero secundario en el marco de la puerta. Necesitarían un ariete para pasar. Perfecto. Gracias, Teren, dije, entregándole un sobre con su pago en efectivo. Más una generosa propina por el trabajo urgente. Después de que se fue, me quedé en el centro del vestíbulo, mirando el anillo azul brillante de la nueva cerradura en la puerta principal. Había asegurado físicamente el perímetro, pero la guerra mental apenas comenzaba. Revisé mi teléfono. Tenía 5 llamadas perdidas de Rowena y 2 de Vesper. Escuché el primer correo de voz. Era Vesper, su voz al borde de la histeria. Altia. Tu estúpida tarjeta de crédito fue rechazada en el spa. Estaba parada frente a la recepcionista con barro en la cara y fue rechazada. Arréglalo ahora mismo. Esto es tan vergonzoso. Sonreí, borrando el mensaje con un solo deslizamiento. El grifo financiero estaba oficialmente cerrado. Sabía que volverían a casa pronto, furiosos por la tarjeta. Listos para gritar y exigir que solucionara sus problemas. Pero no iba a pelear con ellos esta noche. Iba a dejarlos entrar. Iba a dejar que durmieran en las habitaciones de invitados. Dejar que comieran mi comida un último fin de semana. Dejar que pensaran que todavía tenían la sartén por el mango. Porque el verdadero castigo no era echarlos en una noche de viernes cualquiera. El verdadero castigo era dejar que la elaborada mentira de Vesper se desmoronara por completo frente a su audiencia de pago. Quería ver la expresión en su rostro cuando sus amigos llegaran con su equipaje. Esperando una lujosa villa de verano. Solo para encontrar una fortaleza cerrada y una propietaria muy enojada. Me acerqué a la puerta principal. Desactivando temporalmente el requisito biométrico y estableciendo un código numérico temporal. Se lo envié a Gideon con un simple mensaje. He actualizado el sistema de seguridad hoy. Aquí está el código temporal para el fin de semana. La trampa estaba puesta. El cebo estaba colocado. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar al lunes por la tarde. Aquí es donde comienza la verdadera diversión.
¿Alguna vez has tenido que cerrar físicamente la puerta de tu vida a un miembro tóxico de la familia? Cuéntame tu historia en los comentarios. Y si estás listo para la caída definitiva de la niña de oro, asegúrate de presionar ese botón de suscripción ahora mismo. El fin de semana pasó en una neblina extraña y sofocante. Cuando Gideon, Rowena y Vesper regresaron el viernes por la noche, prácticamente temblaban de rabia por la tarjeta de crédito rechazada. Me acorralaron en la cocina, con Vesper gritando que la había humillado frente al personal del spa. Lo interpreté perfectamente. Abrí mucho los ojos, actué sorprendida y lo atribuí a una alerta de estafa bancaria. Les dije que el banco había congelado la cuenta durante 48 horas para investigar actividades sospechosas. Y que no podía hacer nada hasta el lunes. Gideon refunfuñó. Rowena suspiró. Y Vesper hizo una rabieta. Pero se lo creyeron. Eran demasiado arrogantes para creer que realmente los cortaría a propósito. Todavía pensaban que tenían la sartén por el mango. Todavía pensaban que estaba haciendo mis maletas. El domingo por la mañana llegó con una quietud pesada y húmeda. El tipo de clima que hace que tu piel se erice antes de una gran tormenta. Vesper estaba en un estado maníaco de emoción. Pasó toda la mañana pavoneándose por la casa con un chándal de diseñador a juego. Ladrando órdenes a Junia por teléfono, finalizando el itinerario para sus invitados de pago. Jugué mi papel a la perfección. Fui a la ferretería local y compré una pila de cajas de mudanza de cartón de alta resistencia. Las arrastré por la puerta principal, asegurándome de hacer el mayor ruido posible. Las subí por las escaleras, pasando por las habitaciones de invitados, hasta mi suite principal. Vesper estaba de pie en el pasillo bebiendo un batido verde. Me observó acarrear las cajas, una sonrisa de suficiencia victoriosa jugando en sus labios. Asegúrate de vaciar completamente el vestidor, Altia, dijo. Sin siquiera intentar ocultar su satisfacción. Mis amigos traen muchos cambios de vestuario para las sesiones. Ah, y deja las perchas buenas. Las de terciopelo. Odio las de plástico. Me detuve en el rellano, mirándola. No grité. No le arrojé la caja de cartón a la cabeza. Simplemente le di una sonrisa tensa y educada. Por supuesto, Vesper, dije en voz baja. Me aseguraré de que todo esté exactamente donde pertenece. Ella puso los ojos en blanco y volvió a enviar mensajes de texto. No tenía idea de lo que esa frase realmente significaba. Pasé toda la tarde del domingo en mi suite principal con la puerta cerrada. Pero no estaba empacando mi ropa. Mi ropa se quedó exactamente donde estaba, colgada ordenadamente en mi armario. En cambio, esperé hasta que Vesper y mis padres se fueron a una larga cena de celebración en la ciudad. En el momento en que su coche salió de la entrada, me puse a trabajar. Me moví con la velocidad y precisión de una operación militar. Cogí las cajas de cartón vacías y me dirigí directamente a las habitaciones de invitados. Empecé con la habitación de Vesper. Era una zona de desastre de ropa desechada, toallitas de maquillaje y botellas de agua medio vacías. No me molesté en doblar nada. Agarré brazadas de sus vestidos baratos de moda rápida, sus zapatos caros pagados con mi dinero, sus ridículos aros de luz, y los metí todos en bolsas de basura negras de alta resistencia. Despejé el tocador. Deshice la cama. Empaqué cada rastro de su existencia en esa habitación. Luego fue la habitación de mis padres. Fui un poco más cuidadosa con sus pertenencias solo porque Gideon poseía algunas herramientas pesadas que guardaba en su armario y no quería rasgar las bolsas. Empaqué las faldas vaporosas de Rowena y las camisas de golf de Gideon. A las 11 de la noche, el ala de invitados estaba completamente vacía. Se veía exactamente como hacía 6 meses antes de la invasión, prístina, tranquila y mía. Pero no podía simplemente dejar sus bolsas en el pasillo. Eso arruinaría la sorpresa. Necesitaba que estuvieran fuera de la propiedad principal por completo. Al borde de mi propiedad, justo donde el acantilado rocoso se encontraba con la playa privada.
Se encontraba un viejo y desgastado cobertizo para botes. No lo había usado desde que compré el lugar. Estaba húmedo, olía fuertemente a sal marina y madera vieja. Y estaba cubierto de un espeso musgo verde. Era estructuralmente sólido, pero no era exactamente una suite de lujo. Era la celda de contención perfecta. A la 1 de la mañana, al amparo de un cielo nocturno nublado, comenzó el trabajo físico. Arrastré 12 bolsas de basura masivas y pesadas y 3 maletas por el empinado camino de grava hasta el cobertizo para botes. Mis brazos ardían. Mis pulmones dolían por el aire salado y mis manos estaban ampolladas para cuando terminé. Pero con cada bolsa pesada que dejaba caer en el frío suelo de hormigón del cobertizo, un pedazo del peso aplastante en mi pecho se levantaba. Cerré el cobertizo con un pesado candado y subí la colina con dificultad. Tomé una larga ducha caliente en mi baño principal, dejando que el agua lavara el sudor y la suciedad de los últimos 6 meses. Me puse mi pijama de seda más cómodo, el que solo usaba en ocasiones especiales, y me metí en la cama. Me acerqué a mi mesita de noche y cogí mi teléfono. Eran exactamente las 2 de la mañana. Abrí la aplicación de seguridad de las nuevas cerraduras que Teren había instalado. La interfaz brillaba intensamente en la habitación oscura. Navegué hasta la pestaña de gestión de usuarios. Allí, listados bajo acceso temporal, estaban los 3 códigos numéricos que había generado para Gideon, Rowena y Vesper. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla. Pensé en los $15.000. Pensé en las maquetas de barcos arruinadas. Pensé en los documentos municipales falsificados que intentaban derribar mis paredes. Toqué la pantalla. Eliminar usuario. Apareció un aviso. ¿Estás seguro de que quieres revocar permanentemente el acceso para este usuario? Toqué confirmar. Lo hice 3 veces. Los códigos desaparecieron de la pantalla. El puente levadizo digital estaba oficialmente levantado. El foso estaba lleno. La fortaleza estaba sellada. Puse mi teléfono boca abajo en la mesita de noche, cerré los ojos, y por primera vez en 28 años. Dormí toda la noche sin una sola pesadilla. El lunes por la mañana amaneció con un sol brillante y cegador. Era el tipo de día de verano perfecto que los agentes inmobiliarios usan para vender propiedades en la costa. El océano era de un azul cristalino y brillante y una suave brisa soplaba a través de los pinos. La casa estaba completamente en silencio cuando me desperté. Bajé las escaleras, esperando una confrontación, pero las habitaciones de invitados seguían vacías. Revisé la entrada. Los coches no estaban. Encontré una nota adhesiva en la isla de la cocina escrita con la letra en bucle de Rowena. Altia. Nos fuimos temprano para desayunar y luego ir directamente al aeropuerto a recoger a los amigos de Vesper. Volveremos alrededor de las 2 de la tarde. Por favor. Asegúrate de que te hayas ido para entonces. Deja la puerta principal sin cerrar. Con amor, mamá. Leí la nota, la arrugué hasta formar una pequeña bola y la tiré a la basura. Deja la puerta principal sin cerrar. El puro derecho era casi cómico. Tenía exactamente 5 horas hasta la hora 0. No las pasé en pánico. Las pasé reclamando mi espacio. Abrí todas las ventanas del piso principal, dejando que el aire fresco y salado del océano eliminara el olor persistente del perfume floral de Vesper y la pesada colonia de Gideon. Pasé la aspiradora por los suelos de madera. Limpié las encimeras de granito hasta que brillaron. Reajusté el termostato central a unos cómodos y eficientes 72 grados. A la 1 de la tarde, la casa estaba inmaculada. Parecía la portada de una revista. Me di una ducha, lavándome el pelo con cuidado. Me vestí con un par de pantalones de lino negro bien cortados y una blusa de seda blanca impecable. Quería parecer profesional, intocable, como la ejecutiva que era. Me deslicé en un par de mocasines de cuero caros. Me puse una ligera capa de maquillaje. Lo suficiente para acentuar la mirada fría e indiferente de mis ojos.
A la 1:30, fui a la cocina y puse la tetera. Preparé una tetera de té Earl Grey, vertiéndolo en mi taza de porcelana favorita. Entré en la sala de estar y conecté mi teléfono a los altavoces de sonido envolvente de alta gama. Seleccioné una lista de reproducción de jazz suave y clásico de John Coltrane. Las notas profundas y ricas del saxofón llenaron la casa vacía, creando una atmósfera extrañamente tranquila. Llevé mi té al vestíbulo delantero. Mi puerta principal era una pieza maciza de roble pesado, pero tenía un panel alto y estrecho de vidrio esmerilado reforzado a un lado. No se podían ver los detalles claramente a través de él, pero se podían ver formas, colores y movimiento. Más importante aún, cualquiera que estuviera en el porche podía ver la silueta de alguien de pie dentro. Traje una silla de madera de respaldo alto, la coloqué justo en el centro del vestíbulo, directamente frente a la puerta principal. Me senté, crucé las piernas, apoyé mi taza de té en la rodilla y esperé. El reloj de pie en el pasillo hacía un tic-tac fuerte, sincronizándose perfectamente con la música de jazz. 1:45, exactamente a las 2, el crujido de neumáticos pesados sobre la grava rompió la música. No me moví ni un centímetro, pero mi corazón latió un poco más rápido. No por miedo, sino por pura y absoluta anticipación. A través del panel de vidrio esmerilado, vi las formas distorsionadas de dos vehículos grandes entrando en el camino de entrada. Uno era el camión de Gideon. El otro parecía una furgoneta de pasajeros alquilada. Las puertas se cerraron de golpe. Múltiples voces, agudas y emocionadas, llegaron a través de la gruesa madera de la puerta. «Oh, Dios mío, es precioso», chilló la voz de una chica. «Vesper, no nos dijiste que estaba literalmente sobre el agua». «Esto es una locura», gritó otra voz. Podía oír las ruedas de maletas pesadas rodando por el camino pavimentado que llevaba al porche. Estaban subiendo los escalones. «Claro, os dije que era la villa de verano perfecta». La voz de Vesper sonó fuerte y goteando de orgullo arrogante. Prácticamente estaba gritando, definitivamente actuando para una audiencia. «Esperad a ver la suite principal. Tiene un balcón panorámico. Dejadme abrir la puerta. Creo que mi hermana por fin se ha ido». Tomé un sorbo lento y tranquilo de mi té Earl Grey. Una sombra cayó sobre el cristal esmerilado. Vesper se acercó a la cerradura. Podía oírla tocar la pantalla de cristal de su teléfono, probablemente comprobando que su transmisión en vivo funcionaba perfectamente. «Vale, chicos, bienvenidos a la villa de verano», anunció Vesper a sus seguidores. Oí el pitido metálico distintivo de ella presionando el primer número en el teclado. Bip 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 bip. Hizo una pausa, esperando el pesado clic mecánico del cerrojo retráctil. En su lugar, la cerradura emitió un zumbido áspero y grave. Una luz roja brillante parpadeó, reflejándose en el cristal esmerilado. Acceso denegado. «Espera, déjame intentarlo de nuevo». «Debí haberlo escrito mal», murmuró Vesper, su voz perdiendo una pequeña fracción de su confianza. Bip 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 bip. Zumbido, luz roja. «¿Qué le pasa a esta cosa?», espetó Vesper, su tono volviéndose irritable. Empezó a golpear los números más fuerte. Bip 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 bip. Zumbido. «Papá», gritó Vesper por encima del hombro. «El código temporal que me diste no funciona. Ven a abrir la puerta». Pasos pesados pisotearon las escaleras de madera. La enorme sombra de Gideon se cernió junto a la de Vesper. «Apártate. Déjame a mí. Probablemente nos has dejado fuera por presionar el botón equivocado». Gideon introdujo el código con sus gruesos dedos. Zumbido. Luz roja. Lo intentó de nuevo. Zumbido. «¿Qué está pasando?», gruñó Gideon, sacudiendo la pesada manija de latón. La puerta ni siquiera se movió un milímetro. Los pasadores de acero que Teren había instalado la mantenían más firme que una bóveda de banco.
Afuera, la emoción de las 5 amigas comenzó a agriarse en una confusión incómoda. Vesper, ¿estamos encerrados fuera?, preguntó una de las chicas nerviosamente. No, no, por supuesto que no, dijo Vesper, su voz subiendo de tono por el pánico. La cerradura solo está fallando. Es nueva. Comenzó a golpear con el puño la gruesa madera de roble. Altia. Altia. ¿Estás ahí dentro? Abre la puerta. Deja de jugar. Me senté en mi silla, la música de jazz sonando suavemente detrás de mí. La cálida taza de té en mis manos. Observé sus sombras distorsionadas moverse frenéticamente a través del cristal. Estaban atrapados fuera, de pie bajo el sol brillante y caliente con todo su equipaje. Pareciendo unos completos tontos frente a las personas que habían intentado estafar. No respondí. Les dejé entrar en pánico durante 3 minutos completos. Dejé que la vergüenza se marinara. Dejé que la realidad de su situación se asentara lentamente en ellos. Entonces dejé mi taza de té, me levanté y caminé lentamente hacia el cristal. A medida que me acercaba al panel de vidrio esmerilado. Mi silueta se definía nítidamente para las personas de fuera. Vesper me vio primero. Dejó de golpear la puerta y en su lugar golpeó la mano contra el cristal. Altia, te veo ahí dentro, gritó, su voz apagada, pero frenética. Abre esta puerta ahora mismo. Mis amigas están aquí fuera. Hace un calor sofocante. Deja de hacerte la loca y déjanos entrar. Rowena se abrió paso hasta el frente, su sombra uniéndose al caos. Golpeó frenéticamente el cristal, su voz suplicante. Altia, cariño. Por favor. Esto no es gracioso. Abre la puerta. Nos estás avergonzando delante de los invitados. ¿Invitados? Todavía se aferraban a la ilusión. No hablé. Sabía que no podrían oírme claramente a través del vidrio reforzado y el roble macizo de todos modos. Quería que esto fuera una ejecución puramente visual. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué el impecable documento blanco que Casen me había entregado esa mañana. Era el aviso formal y legalmente vinculante de desalojo de 30 días. Citando el uso comercial no autorizado de la propiedad y el intento de engaño. Pero no era solo un papel de carta estándar. Casen lo había impreso cuidadosamente en una enorme cartulina de tamaño A3 con las palabras aviso de desalojo y allanamiento impresas en negrita roja y letras de 3 pulgadas en la parte superior. Sostuve el documento, presionándolo contra el interior del panel de vidrio esmerilado. El silencio en el porche fue inmediato y ensordecedor. Pude ver a Vesper inclinarse para leer el pesado texto negro. Observé cómo su postura se derrumbaba por completo. El teléfono en su mano, que todavía estaba grabando su transmisión en vivo, cayó lentamente a su lado. Gideon lo leyó por encima de su hombro. Retrocedió como si el cristal se hubiera incendiado de repente. Tienes que estar bromeando. La voz chirriante de Junia se filtró. Vesper. ¿Qué significa eso? ¿Desalojo? Pensé que eras dueña de este lugar. Dijiste que esta era la casa de verano de tu familia. Lo es, chilló Vesper, girándose para enfrentarse a sus amigas. El pánico absoluto contorsionaba sus rasgos. Es solo mi hermana loca y celosa. Está teniendo un colapso mental. Vesper se volvió hacia la puerta. Su cara era de un rojo oscuro. Completamente consumida por la humillación de ser expuesta como una farsante frente a su audiencia de pago. Perdió cualquier pequeña pizca de cordura que le quedaba. Miró frenéticamente a su alrededor en el porche. Agarró una pesada maceta de cerámica decorativa que guardaba cerca de la barandilla y la levantó sobre su cabeza. Abre la puerta o romperé esta ventana, gritó, su voz desgarrándose por las costuras. No me inmuté. Simplemente me quedé allí mirándola a través del cristal. Mi rostro completamente desprovisto de emoción. Sabía que Teren había instalado vidrio balístico a prueba de roturas.
Podría golpearlo con un mazo y solo se agrietaría. Pero no tuvo la oportunidad de descubrirlo porque justo en ese preciso segundo. El lamento de una sirena de policía cortó el aire salado del océano, fuerte y penetrante. Un coche de policía blanco y azul entró en mi entrada. Sus luces parpadeando brillantemente bajo el sol de la tarde. Se detuvo agresivamente, bloqueando la salida de la furgoneta de alquiler. Y justo detrás del coche de policía, entró un elegante sedán Mercedes negro. Las puertas se abrieron. 2 oficiales uniformados salieron del coche. Sus manos descansando casualmente en sus cinturones de herramientas. Del Mercedes salió Kasen. Llevaba un elegante traje de 3 piezas gris carbón, llevando un grueso maletín de cuero. Parecía un tiburón oliendo sangre en el agua. Las 5 amigas en el porche entraron en pánico por completo. Agarrando sus maletas y retrocediendo hacia el borde del césped. Tratando de distanciarse de Vesper y mi familia. Finalmente, extendí la mano y presioné el escáner biométrico en el interior de la puerta. Los pesados pasadores de acero se retrajeron con un fuerte clank mecánico. Abrí la puerta y salí al porche. El aire caliente del verano me golpeó la cara, pero sentí un frío glacial. Oficiales, dije, mi voz proyectándose claramente sobre el murmullo de la multitud. Gracias por llegar tan rápido. Estas personas están allanando mi propiedad privada. Vesper dejó caer la maceta de cerámica. Se hizo añicos en la cubierta de madera. La tierra se derramó por todas partes. Rompió a llorar de forma teatral e histérica. Está mintiendo. Vivimos aquí. Llevamos viviendo aquí 6 meses. No puede simplemente echarnos. Es ilegal. Gideon hinchó el pecho, acercándose a los oficiales, tratando de aprovechar su antigua autoridad. Escuchen aquí, muchachos. Soy Gideon Vance. Ex inspector de construcción de la ciudad. Esto es solo una disputa familiar. Mi hija está haciendo una rabieta. No necesitan estar aquí. Uno de los oficiales levantó una mano, deteniendo a Gideon en seco. Kasen subió los escalones con suavidad, sus caros zapatos de cuero resonando contra la madera. Pasó por alto a Gideon por completo y entregó una gruesa carpeta directamente al oficial principal. Oficial. Mi nombre es Kasen Hayes. Soy el abogado de propiedad que representa a la única propietaria. La señorita Altia, dijo Kasen, su voz goteando autoridad profesional. Estos individuos son, de hecho, invitados que han abusado de su bienvenida. Pero lo que es más importante. Tenemos pruebas de intento de engaño municipal. Gideon se congeló. El color desapareció instantáneamente de su rostro, dejándolo como un globo desinflado. Kasen se giró para enfrentarse a mi padre. Abriendo su maletín y sacando una copia del permiso de construcción falsificado. Lo sostuvo para que todos en el porche pudieran verlo. Gideon, dijo Kasen, su voz fría y precisa. Usted presentó un permiso de alteración estructural al Departamento de Planificación de la ciudad hace 2 semanas. Eludió la revisión estándar usando sus credenciales caducadas. Y falsificó la firma de mi cliente en un documento legalmente vinculante para asegurar la construcción en una propiedad que no posee. Rowena jadeó, cubriéndose la boca con las manos. Miró a Gideon con horror. Había sabido del plan para tomar la casa. Pero claramente Gideon no le había dicho que había cometido un delito grave para hacerlo. Eso es un malentendido, tartamudeó Gideon, su antigua arrogancia evaporándose por completo. Solo estaba redactando planos. No falsifiqué nada. El oficial miró los papeles, luego miró a Gideon con una mirada dura. Señor. La falsificación de un documento municipal es un problema legal muy serio. Podemos llevarlo a la estación aquí mismo. Ahora mismo, mientras los amigos de su hija miran, o puede cumplir con el aviso de desalojo. Retirarse de esta propiedad y esperar la citación del fiscal del distrito. La boca de Gideon se abrió y se cerró. Por primera vez en toda mi vida. El gran patriarca estruendoso de la familia fue completa y absolutamente silenciado.
Si alguna vez has tratado con un padre narcisista, conoces la expresión exacta que tenía en su rostro en ese momento. La comprensión de que han perdido el control de la narrativa. La aterradora comprensión de que sus acciones finalmente tienen consecuencias legales reales. Si te está encantando este golpe legal tanto como a mí, tómate un segundo para aplastar ese botón de me gusta. Ayuda al algoritmo a llevar esta dulce justicia a más personas que necesitan escucharla. El silencio que siguió a la amenaza del oficial era lo suficientemente denso como para cortarlo con un cuchillo. El equilibrio de poder, que se había inclinado completamente a su favor durante 28 años, se invirtió en cuestión de segundos. Pero el problema legal ni siquiera fue el desastre más inmediato para Vesper. Junia, la compinche brillante que se había comido mi almuerzo días antes, se abrió paso. Parecía furiosa. Espera un minuto, gruñó Junia, mirando fijamente a Vesper. Tú no eres dueña de esta casa. Esta no es la villa de verano de tu familia. Vesper sollozaba tan fuerte que apenas podía respirar. Su rímel corría por su cara en gruesos chorros negros. Junia, por favor. Lo está arruinando todo. Nos cobraste $1.500 por persona. Gritó otra chica del grupo, dejando caer su maleta de diseñador en el césped. Dijiste que esta era tu casa. Nos vendiste entradas para una casa en la que estabas de ocupa. Devuélvenos nuestro dinero, Vesper, exigió Junia, acercándose directamente al espacio personal de Vesper. Ahora mismo, transfiérelo de vuelta en Venmo o le digo a la policía que nos mentiste. Vesper parecía atrapada, un animal acorralado, dándose cuenta de que no había salida. Sacó su teléfono con manos temblorosas y frenéticamente comenzó a transferir el dinero de vuelta a las 5 chicas. Había pasado la última semana presumiendo en línea de su estilo de vida de lujo. Y ahora estaba siendo humillada públicamente, expuesta como un engaño. Y obligada a reembolsar miles de dólares que probablemente ya había gastado en su cabeza. El grupo de chicas ni siquiera esperó a que las transferencias se procesaran por completo. Agarraron sus maletas. Lanzaron a Vesper miradas de absoluto disgusto y se amontonaron de nuevo en la furgoneta de alquiler. Junia ni siquiera miró hacia atrás mientras cerraba de golpe la puerta de la furgoneta. Salieron marcha atrás de la entrada, levantando grava, dejando a Vesper completamente abandonada por su pandilla. Rowena lloraba en silencio, agarrando su bolso contra el pecho. Gideon se quedó mirando la cubierta de madera, negándose a mirar a nadie a los ojos. Ahora, dijo Casen suavemente, rompiendo el miserable silencio. Según el aviso de desalojo, han sido legalmente retirados de las instalaciones. Sus pertenencias ya han sido empacadas y reubicadas en el viejo cobertizo para botes al pie del acantilado. El código del candado es 1234. Les sugiero que las recojan y se vayan antes de que los oficiales decidan hacer una verificación completa de antecedentes de ese permiso falsificado. Rowena me miró, su rostro surcado de lágrimas era una máscara de incredulidad. Altia. Empacaste nuestras cosas. Las pusiste en esa choza vieja y sucia. ¿Cómo pudiste tratar a tu familia así? Miré a la mujer que había permitido cada uno de los abusos que había sufrido. Ustedes no son mi familia, dije, mi voz tranquila, firme y resonando con absoluta finalidad. Solo son invitados que se quedaron más tiempo de la cuenta. La hora de salida era al mediodía. Les di la espalda. Volví a entrar en mi hermosa y tranquila casa. Cerré la pesada puerta de roble y presioné mi pulgar contra el escáner. Los pasadores de acero se deslizaron en su lugar con un fuerte y satisfactorio pum. A través del cristal esmerilado, observé cómo sus sombras se alejaban lentamente. Observé a mi arrogante padre, mi manipuladora madre y mi hermana niña de oro arrastrar los pies por el césped, dirigiéndose hacia el empinado y rocoso camino que bajaba al mohoso cobertizo para botes para recoger sus bolsas de basura llenas de ropa. Fue la cosa más hermosa que jamás había visto. Entré en la sala de estar, me senté en mi prístino sofá de cuero italiano de $4.000. Cogí mi taza de té y escuché la música de jazz.
Por primera vez en mi vida, el aire en mis pulmones se sintió enteramente mío. Han pasado 3 meses desde ese día en el porche. Kassen cumplió su amenaza. Presentó una queja formal ante la ciudad por el permiso de construcción falsificado. Gideon no fue a prisión. Pero fue sancionado con multas municipales masivas y una marca permanente en su historial que destruyó efectivamente cualquier trabajo de consultoría que le quedara en la ciudad. Mis padres tuvieron que pedir un préstamo personal de alto interés para devolver el dinero restante. Que Vesper debía a sus amigas porque ella ya se había gastado la mitad en ropa de diseñador para él. Viaje. La carrera de Vesper en las redes sociales murió de la noche a la mañana. Las chicas que invitó se conectaron y expusieron toda la verdad. Publicaron vídeos de ella siendo encerrada y llorando en el porche. Internet hizo lo que mejor sabe hacer. La destrozó. Eliminó todas sus cuentas y actualmente trabaja como barista en un pueblo vecino viviendo en un pequeño apartamento con nuestros padres. No he hablado una sola palabra con ellos. Están bloqueados en mi teléfono, mi correo electrónico y todas las redes sociales. Ocasionalmente, recibo una carta por correo de Rowena. Generalmente una mezcla de manipulación por culpa y disculpas vagas diciéndome que destruya la familia y que soy un monstruo frío y sin corazón por poner a mi propia carne y sangre en la calle. Paso esas cartas directamente por la trituradora de papel. Me siento en mi terraza todas las mañanas bebiendo mi café bien cargado, mirando el océano. La casa está en silencio, las facturas son bajas, los muebles están limpios. Finalmente tengo la paz por la que tanto trabajé para construir. Pero la sociedad tiene una forma curiosa de hacerte cuestionar tus propias tácticas de supervivencia. La gente te dice que la familia lo es todo. Te dicen que la sangre es más espesa que el agua y que siempre debes perdonar sin importar cuántas veces te rompan. Dicen que echar a tus padres y a tu hermana de una casa enorme solo para vivir sola es egoísta. ¿Soy el monstruo que dicen que soy? ¿Me equivoqué al atrincherar la casa de mis sueños y dejar a mi familia tóxica fuera en el frío? Hazme saber exactamente lo que piensas en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Muchas gracias por ver mi historia hasta el final. Si disfrutaste de esta fuerte dosis de karma familiar, por favor hazme un gran favor. Presiona ese botón de me gusta. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas otra historia. Hasta la próxima, mantente fuerte. Protege tu paz y nunca dejes que nadie te haga sentir mal por defender tu propio castillo. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente para fines de entretenimiento y educativos.